le dificulta ver. A mí me costó ver ese examen, o sea, las condiciones, cómo lo hizo. Imagínense al ingeniero. Entonces traten de hacer lo más notorio y más claro posible. No hagan sus numeritos chiquititos y sus letras chicas, tanto en el requerimiento y en el diagrama de flujo y en la prueba, ¿no? Eso sería todo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, yo me retiro y así ya comienza su ayudantía. Yo tengo una duda del examen de mañana. Sí. Dijo los que no han presentado un práctico no dan el examen, pero aún no me ha revisado los prácticos atrasados. ¿Igual puedo dar el examen o no? En los prácticos atrasados ya los tengo anotados, ya los revisé. Cuestión como son 2 o 3 prácticos que ustedes subieron, no les puse ninguna nota, pero yo ya los vi. Y es igual, no, importante que todos presenten su práctico. ¿Por qué es importante? Porque yo debo de entregarle la lista de los prácticos de la asistencia antes de su examen final. Y si ustedes no cumplen los requisitos, igual su examen va a ser anulado. No los va a hacer aprobar. ¿Ok? Aunque no presentaron el 2 o 3, súbanlo igual. Simplemente para tener para poder dar el examen final. Listo, gracias. Era esa la pregunta. ¿Otra duda, chicos? Auxiliar, yo quería saber si vamos a tener alguna otra ayudantía con usted. Ya veremos, sí, yo ya voy a organizarme, tengo la próxima semana varios exámenes y ya lo veremos. Pero lo importante es que atiendan hoy día con Darwin porque él les va a enseñar Pascal, ¿ok? Ya le pasé un modelo de examen a Darwin para que siga los procedimientos y cómo el ingeniero lo quiere. Bueno, Darwin, eso sería todo. Bueno, chicos, cualquier duda o reclamo que tengan, me lo dicen a mi persona. El día de mañana voy a decirles 5 preguntas a las 2 personas. Y de acuerdo a cómo ustedes me contesten, van a tener su nota de 15 puntos, ¿no? Y yo ya debo de tener esas notas hasta mañana. Entonces, sus prácticos ya están revisados. Me falta el grupo D revisar el 6 y el 7. Por la noche lo voy a hacer. Y ya van a saber su nota. Igual, chicos, yo todos los prácticos se los envié al grupo de WhatsApp. Hay algunos ejercicios que yo cambié para ver quién copia y quién no copia, ¿ok? Yo no voy a revisar pues todos los ejercicios. Yo me basé solamente a los ejercicios que yo cambié, ¿ok? Entonces hay varios que han presentado un práctico que seguro habrán comprado, entonces no. Eso tienen 50 puntos. Entonces, tanto en el práctico 3 y práctico número 4. Y eso, chicos, eso sería todo. Algunos sí lo hicieron honestamente los ejercicios, porque he visto, solamente aumenté un 1 o un número. Y bueno, pues eso sería lo que les quería decir. Bueno, Darwin, te los dejo. Sí. Una pregunta. ¿Sí? Los prácticos atrasados, ¿cuánto dijiste que lo vas a revisar? Ya los revisé, ya tienen. No, a mí no me sale, bueno, la nota del 4. Como son varios prácticos que suben 2 o 3, no puse nota en claro, pero sí los revisé. Ya, dale, gracias. ¿Y preguntas como qué dijiste que iban a hacer para mañana? Preguntas, lo que hemos visto, lo que han visto con el ingeniero. Por ejemplo, les puedo decir, explíqueme las diferencias entre los 2 métodos de conversión, el método 1 y el método 2, digamos. O explíqueme cómo yo puedo resolver una conversión de base 2 a base 7. Preguntas así ustedes me tienen que explicar y yo, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, yo les pongo su nota. Iba a entrar así teoría de que... Teoría, las cosas básicas, por ejemplo, qué es un algoritmo, qué es un lote de valor, qué son series, son preguntas que ustedes ya deben de saber porque hicieron los prácticos y ya han resuelto su segundo examen parcial, ¿no? Y el avance, todo del avance nomás. Preguntas básicas, preguntas sencillas. Disculpa, ¿usted puede repetir lo del examen, por favor?
Son preguntas sencillas que le voy a hacer. Diferencia entre métodos, cómo se resuelve. No, del examen final. El examen final. Tengan cuidado, van a codificar, van a ocupar la aplicación Pascal. Tengan cuidado de no enviar su examen a otra persona, porque si el ingeniero ve 2 exámenes iguales, se los anula. ¿Ok? Se los anula y los aplaza con 50. Esas son las instrucciones que me dio el ingeniero. Y bueno, yo lo veo injusto, pero son decisiones de él. Yo ya no puedo hacer más, digamos. Sí le puedo decir, ingeniero, tenga en consideración, pero es su materia, es la materia de él y él toma las decisiones, ¿no? Yo voy a hablar con él porque sé que el procedimiento, el método es el mismo, ¿no? Y obviamente van a haber exámenes parecidos porque la pregunta va a ser idéntica para todos. Pero la trampita va a ser en el Pascal, ¿ok? En el lenguaje Pascal, por ejemplo, pueden tener los mismos errores o pueden cometer o escribir las mismas instrucciones. Ya está bien, gracias. Bueno, Darwin, entonces yo me retiro, te los dejo. Listo, Moisés, está bien. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Como pueden ver, este es un examen, bueno, es un examen de informática, pero el examen es el mismo. En todo caso, se ha repetido al grupo, más 204. Que el avance es el mismo, ¿no? El examen son 2 preguntas como en el segundo parcial. La primera pregunta es lo mismo que hicieron en el segundo parcial. El análisis, el diagrama y la prueba. Exactamente lo mismo. Ahora, bueno, ¿hasta dónde han avanzado ustedes? ¿Hasta solamente hasta números o han entrado a cadenas string? Hasta dígito. Ya, esos son números, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, esto es un ejercicio de series. En este caso, es similar, ¿no? Vieron series en el segundo parcial igual. Nos dice, dada la siguiente serie, y dice que hay 2 reglas. El primer término empieza en 15. Los elementos términos se hallan sumando 11. 15 más 11, 26. Y luego restando menos 7. 26 menos 7, 19. 19 más 11, 30. 30 menos 7, 23. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Prepara un algoritmo que imprima los n primero términos de la serie y la suma de dichos términos. Entonces aquí nos está especificando los requisitos, ¿no? Preparar un algoritmo que imprima los n primero términos. Tenemos que mostrar esta serie tal y como se ve. Y lo segundo, ir acumulando, entonces dice la suma de dichos términos. Ir acumulando cada una de las sumas, que igual lo han visto eso. Esos son, entonces, los requisitos son eso, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, hacemos el análisis y luego nos pasamos al diagrama. Pasa que tal vez no dominan bien el análisis, o tal vez ya están bien y es algo muy básico. Les pregunto a ustedes. Hacemos el análisis. Por favor, el análisis, por favor. Todos, por favor. Ya, listo. ¿Lo va a grabar, cierto? Estoy grabando. Ah, ya, gracias. ¿Será que lo puedes mandar este examen al grupo, por favor? Sí, estoy grabando. Al grupo está el ingeniero. No creo que se moleste. Al grupo de auxiliatura. Esta foto lo puedes mandar al grupo. A ver, ¿cómo se las puedo mandar? Pero
Sáquenle un screen. Pregunta por pregunta, ponerlo. Muy chico se ve. Ya. Esa es la pregunta 1. ¿Ya? Sí. Ya. Bien. Entonces, la segunda pregunta. Gracias. Entonces empecemos con el análisis de arriba. La pregunta 2 solamente es todo lo que es Pascal. Escribir el código en hoja, codificarlo en el programa Pascal y mostrar el resultado. Entonces empecemos con el análisis. Requisitos. Primero los requisitos. Imprimir los n términos y la suma de dichos términos. Entonces, primer paso. Sería requisitos, ¿no? Entonces los requisitos para este enunciado. Requisitos nos pide imprimir. Imprimir. Ya vamos a imprimir lo que nos está pidiendo. En este caso el ingeniero casi siempre lo subraya, ¿no? Imprimir n términos y la suma. Entonces vamos a imprimir n términos y la suma. ¿Ya? Eso es lo que nos pide imprimir. Ya, hasta ahí solo tenemos los requisitos. Luego nos dice, prepare el análisis, indique el requerimiento, que es lo primero que estamos haciendo, la salida, la entrada, títulos, valores, las variables, las acciones, los ciclos y un ejemplo. Ya. En este caso la serie, a ver, la voy a copiar. Bueno, yo la voy a dejar ahí. Yo la voy a copiar en este momento. La serie está así. Tiene el 15. Luego tenemos al 26. Luego tenemos 19, 30, 23. Y 34. ¿No? Como en el enunciado nos dice, tenemos que restar al primer término, bueno, sumar al primer término más 11, sería, para llegar de aquí hasta acá, tengo que sumarle más 11. Y luego para pasar de aquí para allá, tengo que restarle menos 7. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Y además de eso, en este caso, vamos a ocupar, por ejemplo, 3, 4, 5 y 6. Son 6 términos. Entonces, vamos a depender de una variable n. ¿Ya? Para mí va a ser la variable n, por ejemplo. Si n vale 6, si n es igual a 6, aquí con 3, 4, 5, 6. Si n es igual a 6, me tiene que mostrar todo lo que hay aquí. ¿Ya? O sea, todos estos términos de acá.
los 6 términos. Si n fuera 5, simplemente me mostraría hasta aquí, ¿no? Los primeros 5. Todo depende de n. Todo dependemos de n. ¿Ya? Y además de eso, como si se dan cuenta, vamos a sumar por un lado, por el otro lado vamos a restar, luego vamos a sumar, luego a restar, luego a sumar, y así sucesivamente, hasta dependiendo de qué números nos haya acabado, que no sabemos, pero sumándolo y restándolo vamos a saber. Y únicamente vamos a lograr eso con una bandera, ¿ya? Con una bandera, por el hecho de que, por ejemplo, yo aquí voy a ocupar una variable llamada b, ¿ya? Cuando mi bandera sea, por ejemplo, voy a sumarle más 11 cuando b sea igual a 0, ¿ya? Si b vale 0, le sumo el 11. Y si b vale 1, le resto el menos 7. ¿Ya? Cuando b vale 0 y cuando b vale 1. Y así. Entonces ya tenemos más o menos armando la idea de qué es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer la salida. Vamos a hacer la salida. Salida. Ya, salida. En la salida, ¿qué vamos a mostrar? El primer término, el segundo término, y luego la suma, dice, ¿no? Ya. Uy. Ya. Entonces, para la salida vamos a dibujar un cuadrito. De este cuadro. Ya, un cuadro. Vamos a simular que es un cuadro. Luego, aquí vamos a mostrar, por ejemplo, un cuadrito. Luego otro cuadrito. Y así sucesivamente hasta otro cuadrito que no sabemos. Y aquí al final mostramos lo que es la suma, ¿no? Ya. Esto vendría a ser el primer término de uno. Término 1, este sería el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, que esto sería equivalente al primer término que estamos viendo, el 15, ¿no? El 15, aquí sería el más 11, que es el 26, y así sucesivamente hasta n. ¿Ya? Esto solamente para recalcar qué es lo que vamos a hacer. Y al final la suma. Esa es la salida. Ahora nos faltaría la entrada. La entrada de qué es lo que vamos a ingresar. No, la entrada. Entonces, ¿qué tenemos como entrada? Únicamente un cuadradito igual de todas formas para visualizar el diseño. Pero esto es un poquito más pequeño porque ahora solo tenemos que mostrar lo siguiente. Tenemos que mostrar por pantalla, digamos, ¿cuántos términos voy a mostrar? ¿Cuántos términos? ¿No? Y luego, ahí recién un cuadradito donde me va a especificar qué número voy a ingresar acá. ¿No? Que esto prácticamente es la variable n, ¿no? Esta es la entrada, esta es la salida. Ahora,
Ahora ya que tenemos eso, faltarían las variables y los valores, y el ciclo, ¿no? Las variables, el ciclo. Ya. Están entrando todavía. Luego de esto, me faltarían las variables, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿dónde voy a acumular estos términos? ¿Dónde los voy a acumular? Ya, todo esto, todo término que ven acá, para mí va a ser A, ¿ya? Para mí va a ser la variable A. Por ejemplo, tengo A, ya, A al inicio, ¿ya? Al inicio A, ¿cuánto va a valer? Al inicio A tiene que valer, pues, A igual a, bueno, lo estoy con azul para que se vea, al número que estamos ingresando, el primerito, 15. Entonces, al inicio A tiene que ser 15, ¿no? Al inicio. Para empezar, A va a ser 15. Y luego vamos a depender mucho vamos a depender de qué es lo que va a ser siguiente, porque A tiene que valer 26 para el siguiente término tiene que valer 26. En ese caso, A tiene que cambiar de dato. Entonces procedemos a cambiar A, pero como sabemos bien, A va a depender mucho de B. Cuando B valga 0, le sumamos el 11. Cuando B valga 1, le restamos menos 7. Entonces aquí en este caso dependemos de B, ¿no? Entonces aquí vamos a simular dependiendo de lo que valga B. Por ejemplo, si B vale 0, ahí únicamente, y si B vale 1, ahí, ¿qué es lo que pasaría, digamos, ¿no? Entonces, si B vale 0, lo que vamos a hacer es que A va a ser igual a A más 11. Si B vale 1, vamos a hacer que A sea igual a A más, en todo caso podemos volver a decir más, o en todo caso menos 7 directamente igual. No, sería eso. Y así sucesivamente hasta ¿cuánto? Bueno, hasta n sería en todo caso, ¿no? Pero aquí no solamente está, ya, son prácticamente los valores que va a seguir A, ¿no? Esa es la secuencia que va a tener A. Entonces, A es la variable que va a simular la serie, o los términos. ¿Ya? Luego, nos falta la suma, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Voy a decir que S, en todo caso, la suma, que para mí va a ser una variable llamada S, ¿ya? En la variable S, lo que voy a acumular primero que nada es cuando S valga 0, ¿no? Primero S tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque tiene que ir acumulando el primer valor 15, luego tiene que sumar más 26, luego más 19, ¿no? Recuerden que los requisitos son los n términos que lo genera A, y la suma que está acá lo vemos a través de esta variable S, que al inicio vale 0, para ir sumando, ¿no? Más 0 es el mismo número que estamos ingresando. Entonces, lo siguiente que va a hacer es netamente, vamos a decir que S va a ser igual a lo que vale S más lo que tiene A.
0 más 15, que es al inicio. 0 más 15 me da 15. Entonces ya tengo el primer término, ¿no? Y va a seguir así sucesivamente hasta que finalice. ¿Ya? Y al final simplemente tenemos que mostrar esto. Sería el fin, ¿no? Y acá al inicio. Al inicio y al final sería... Yo creo que sería mostrar, ¿no? Mostrar simplemente. O imprimir en todo caso, ¿ya? O imprimir. ¿Ya? Ese va a ser lo que va a ser la variable S. ¿Qué más nos pide? Bueno, en este caso ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos la serie y tenemos la suma. Ahora tenemos que simular cómo va a funcionar el ciclo o la bandera, que es lo que vamos a ver cómo va a funcionar. Entonces, aquí al lado voy a hacer la bandera, ¿no? Entonces vamos a colocar B. Vamos a hacerlo con verde. B. Al inicio B va a ser igual a 0. Luego, si B es igual a 0, tiene que ser B igual a 1. Y si no, B igual a 0. De esta forma lo vemos así. Como diría acá. Sí. Y si no es 0, pues... Bueno, más o menos así, ¿no? Si es 0, que salga 1. Si no, que siga siendo 0. ¿No? Dependiendo más o menos así lo que se vería. El movimiento de B. Y bueno, esto es el inicio. ¿Ya? Simplemente es la bandera. ¿No? Ya estamos simulando el análisis. Obvio que yo les estoy explicando, así que ustedes lo van a hacer rapidito en su examen. O tendrían que hacerlo rapidito. Bien. Y bueno, en todo caso faltaría cómo va a trabajar. A ver. Bueno, ya especificamos acá, ¿no? La serie, cómo va a funcionar. Y ya ya nos falta mucho de eso. Solo faltaría el ciclo, ¿no? Solo nos faltaría el ciclo. Entonces, ¿el ciclo cómo va a funcionar? El ciclo. Chucha. ¿Cómo va a funcionar el ciclo? Pues únicamente para mí voy a elegir una variable llamada I. ¿Ya? Y va a empezar en 1. ¿Ya? En 1. Luego, y tiene que ser menor o igual que n. Voy a colocar acá n. ¿Ya? Y luego viene a ser i igual a i más 1. I más 1. Y al final imprimir la suma. Bueno, sería eso por el momento, ¿no? Así, sería así. Aquí sería el inicio. Luego siguiente. Y luego siguiente, yo creo. Sí. Siguiente va. Aquí podríamos especificar, ¿no? Qué es lo que pasaría después, digamos, ¿no? Después de que acabe eso, imprimir, digamos, ¿no? Imprimir esto de acá. Imprimir sum.
Cuando finalices el ciclo, ¿qué vas a hacer? Imprimir la suma, digamos, ¿no? Voy a imprimir la suma, ¿no? Entonces, al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí si I vale 1, entonces 1, ¿no? Si I vale 1, y si N vale ¿cuánto? 3. Digamos, si N vale 3, me tiene que mostrar los primeros 3 términos. 1, 2, 3. Entonces, esta condición se genera por el hecho de que si I incrementa más 1, sería 2, luego 3, y al final va a ser 4, ¿cierto? En cambio, N siempre se queda en 3. Y yo pregunto, ¿1 es menor o igual a 3? Verdadero. 2 es menor o igual que 3, verdadero. 3 es menor o igual que 3, verdadero. No, aquí me da verdadero, aquí me da verdadero, aquí me da verdadero, y aquí me da falso. 1 es menor o igual que 3, sí. 2 es menor o igual que 3, sí. 3 menor o igual que 3, sí. Entonces verdadero, verdadero, verdadero. Y cuando I valga 4, me da falso, ¿no? Entonces dependemos mucho de esta condición de acá. Que por lo tanto ese es el ciclo, ¿no? Que se genera a través de un contador, llegando hasta esa variable alcanzar, y al finalizar, cuando no se cumpla, cuando sea falso, se sale y imprimir la suma. Prácticamente ya tenemos todo. ¿Sí? Disculpa una pregunta, ¿ese N lo podemos poner nosotros o depende del ejercicio del ingeniero? Bueno, eso depende de usted. No puede ser siempre 3, ¿no? ¿O te referís a que siempre tiene que ser N? No, al 3 en sí. Ya. Sí, esto varía dependiendo de ustedes. Dependiendo de ustedes. Ustedes pueden colocarle 5, 10, 20, igual da, pero es muy largo no pasar ese conteo. Solo es un ejemplo para que vean cómo funciona el ciclo. ¿Ya? Y por qué, si N vale 3, se dan cuenta que 3 veces es verdadero, ¿no? Porque ahí empieza en 1 y va a ir incrementando. Por eso, en la primera vez tengo que generar el primer término. En la segunda vez el segundo y en la tercera el tercer término. Para eso calculo esto. Igual estos análisis de acá arriba. Ya tenemos B, la suma, tenemos A, y eso es lo que vamos a ocupar. No vamos a ocupar nada. Todo lo que acabo de escribir lo voy a usar en el diagrama tal y como está. ¿Hasta aquí alguna duda con los requisitos del problema que nos pedía? Que esto es el inciso de requisitos, no. En todo caso, el análisis. Bien. Entonces, veamos el enunciado. Ya tenemos el análisis. Dice un ejemplo, ¿no? Bueno, el ejemplo ya está acá arriba, ¿no? Por ejemplo, si N vale 6, aquí están los 3 términos, y si fuera la suma, ¿cuánto sería la suma? Yo aquí digo la suma. De esos 6 términos, ¿cuánto es la suma? Lo voy a sumar. A ver. 15, más 26, más 19, más 30, más 23 y más 34, que me da 147. Entonces, esos 147 es la suma. ¿No? Lo que tengo que mostrar, si N vale 6, los 6 primeros términos, y al finalizar la suma. Eso. Bien, eso es todo entonces por la parte del análisis. Vengamos, ¿no? Valores enteros, variables, acciones, ciclos y un ejemplo. Ya ustedes aquí le colocan simplemente un ejemplo, ¿no? Antes de colocar esto acá arriba, colocan ahí ejemplo, ¿no? Ejemplo, digamos, y lo pueden encerrar todo esto directamente así, digamos, ¿no? Obvio que este requisito va a estar arriba, ¿no? Lo separan, ya que eso va al inicio.
Ya escriben ejemplo, y ese sería su ejemplo. Y lo de abajo ya es lo que hemos analizado y pasamos al diagrama. No tienen ningún problema si lo hago en PCInt, como lo hemos estado haciendo en las ayudantías anteriores, creo que era esto. A ver, chucha, era esto, ajá, esto. O lo hacemos como lo hace el Inge nomás. Como lo hace el Inge, por favor. Ya, bueno. Listo. O bueno, no sé qué dicen los demás. Porque como hemos estado haciendo, era así, digamos. O sea, lo digo por hacerlo más rápido, ¿no? Porque al dibujar es como que siento que me tardo. Porque si lo hacemos saldría así, ¿no? Leer A, leer T. Que prácticamente es lo mismo, solo que cambia es esto. Al mostrar, ustedes tendrían que mostrarlo de esta forma. ¿No? Así. Esa es su figurita de ustedes. Y simplemente aquí creo que escriben un mensajito acá arriba, y aquí sería simplemente SN. SN más SE, digamos, ¿no? Esto es lo que cambia, nada más. Después es lo mismo, ¿y dónde está el while? Hay uno con while. No, esta es otra cosa. Sí, eso. Bueno, lo hacemos entonces como dije para que no haya problemas. Aunque me voy a tardar, sí.